Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con el capítulo 7, parte 2. Almacenamiento. Es un punto muy importante que involucra diferentes etapas por las que pasa un alimento hasta llegar al cliente. Tipos de almacenamiento va a ser la refrigeración, congelación, almacén de secos y almacenamiento de agua y de hielo. La refrigeración. Durante la refrigeración de los alimentos se debe contar con un termómetro o un dispositivo de registro de temperatura visible, funcionando y en buen estado, procurando mantener la temperatura constante a 2 grados centígrados para que los alimentos se encuentren a 4 grados centígrados, llevando una bitácora de registro de las temperaturas. Esta bitácora se debe de poner a un lado del refrigerador para poder estar escribiendo en determinados tiempos a qué temperatura se encuentra el refrigerador. Las puertas de los equipos deben estar en buen estado y contar con empaques íntegros y limpios, asegurándose de mantener siempre las puertas bien cerradas. Coloca los alimentos en recipientes de superficie lisa, limpio y tapados. Frutas y verduras no siempre requieren taparse, en la actualidad se ponen en mallas. Evita colocar los alimentos directamente sobre las rejillas y almacenar diferentes alimentos en un mismo recipiente. Para evitar la contaminación cruzada, almacena los alimentos crudos en la parte de abajo y los cocidos o listos para servir en la parte de arriba. Si se trata de cámaras o refrigeradores grandes, puedes almacenarlos por separado. El huevo debe refrigerarse a una temperatura de 4 grados centígrados o menos. Coloca los alimentos que refrigeres, que se vea la fecha de elaboración o entrada e identifícalos para seguir el método de primeras entradas, primeras salidas, a lo que le llamamos PEPS, y así dar la rotación indicada. En el caso de frutas y verduras podrás llevar un control según su maduración. Verifica las fechas de caducidad y desecha o separa los alimentos vencidos. No satures los equipos con muchos productos, ya que se reducirá la circulación del aire frío. Esto es muy importante. No hay que llenar los refrigeradores porque no circula el aire frío y esto hace que los alimentos se deterioren. No guardes nunca alimentos calientes. Se enfrían a temperatura ambiente y ya que se enfriaron a esa temperatura, se introducen en el refrigerador. No guardes alimentos en las latas abiertas o cerradas, ya que con la humedad estas se pueden oxidar, contaminando químicamente el contenido. En las cámaras no almacenes alimentos u otros artículos directamente en el piso. Los anaqueles y tarimas de las cámaras de refrigeración deben estar a una altura suficiente de manera que se facilite la limpieza del área. Todos los equipos de refrigeración deben lavarse y desinfectarse para evitar que éstas contaminen los alimentos. En el caso de tener alimentos refrigerados, rechazados o para devolución, debes identificarlos y colocarlos en un área destinada para este fin. Deben estar muy bien identificados lo que se va a devolver. La refrigeración evita que los microorganismos se reproduzcan y permite que los alimentos se conserven en un buen estado durante más tiempo. Congelación. Otra forma de evitar el crecimiento de microorganismos es por medio del frío, un frío más bajo que sería la congelación. Toma en cuenta las siguientes indicaciones. Todos los equipos de congelación deben de contar con un termómetro o dispositivo de temperatura visible y en buen estado.
Los alimentos congelados deben conservarse un mínimo de menos 18 grados centígrados y la unidad de congelación debe operar a un mínimo de menos 20 grados centígrados. Verificar diario y avisar al supervisor cualquier problema. Los helados pueden conservarlos a un mínimo de menos 14 para facilitar su manejo sin afectar sus condiciones microbiológicas y físico-químicas. Debe llevar un registro de las temperaturas de las cámaras de congelación y congeladores, así como de los alimentos en ellos. Al menos una vez por día se va checando y se va llenando la bitácora. Para verificar la temperatura de los alimentos congelados, debes tomar 2 piezas y poner el termómetro entre ellas, ya que congelado no se puede introducir. Las puertas de los equipos de congelación deben estar en buen estado y contar con envases íntegros y limpios. Mantén las puertas cerradas. Una vez que recibas los alimentos congelados, guárdalos en el congelador respectivo para evitar su descongelación. Identifica y etiqueta los alimentos en congeladores y cámaras de congelación con la fecha de la elaboración o de la entrada. Asegúrate que las primeras entradas sean las primeras salidas. PEPS, para dar la rotación adecuada de los productos que están dentro. Todos los alimentos deben conservarse en recipientes de superficie lisas, limpios y debidamente cubiertos. Recuerda que los alimentos crudos se almacenan separados y o debajo de los cocidos o listos para servir, evitando así la contaminación cruzada. Cuando almacenes con congeladores horizontales, evita guardar diferentes alimentos en un mismo recipiente, respetando la regla antes mencionada. En caso de tener alimentos congelados, rechazados o para devolución, debes identificarlos y colocarlos en un área destinada para este fin. No olvides de descongelar, lavar y desinfectar periódicamente las unidades de congelación. Cambia los alimentos a otro congelador. Los anaqueles y tarimas de las cámaras de refrigeración deben estar a una altura suficiente de manera que se facilite la limpieza del área. Almacén de seco o abarrotes. Los alimentos secos también requieren de medidas para su almacenamiento. Los almacenes deben de tener una temperatura de 23 grados centígrados y debidamente ventiladas. Si es natural, colocar mallas para evitar plagas. Los anaqueles y tarimas de las cámaras de refrigeración deben estar a una altura suficiente de manera que se facilite la limpieza del área. No usar tarimas de madera. Evita que los rayos del sol den directamente sobre los alimentos para no favorecer la decoloración o olores a rancio, que es rancidez. Todos los alimentos deben de contar con una etiqueta que indique la fecha de ingreso o entrada, excepto frutas y verduras, para dar una adecuada rotación de los alimentos. Ya lo comentamos, PEPS. Los alimentos deben almacenarse en recipientes de superficies lisas, limpias y cubiertas en orden a la fecha de entrada. No almacenes alimentos o recipientes directamente en el piso, favorece su contaminación. No almacenes en cajas de cartón o costales de los proveedores a menos que sea necesario y por un breve tiempo. Nunca almacenes en los guacales de madera, ya que pueden favorecer la presencia y proliferación de plagas. Si una lata tiene un golpe o abulladura, debes limpiar, desinfectar y vaciar inmediatamente el contenido
en un recipiente y refrigerarlo dándole la primera salida. Verifica que en los granos y productos secos no haya presencia de hongos o plagas. Todas las áreas de almacenamiento de productos secos deben cumplir con todas las reglas antes mencionadas. Recuerda aplicar el procedimiento PEPS, primeras entradas, primeras salidas en todos los almacenes. Almacenamiento de agua y hielo. Como de la calidad del agua que utilices en el procesamiento de tus alimentos dependerá directamente la calidad de ellos, es muy importante que asegures que se manipule adecuadamente, para lo cual necesites contar con un sistema de agua potable para consumo humano cuya capacidad sea suficiente para cubrir las demandas del establecimiento. Para garantizar la potabilidad microbiológica de agua, deberá de contar un mínimo de 0.2 miligramos por litro, o sea, partes por millón de cloro residual, o sea que debe estar clorada el agua. El agua y el hielo deben estar en recipientes cerrados, limpios y desinfectados, evitando el contacto directo con las manos. El hielo preparado en el establecimiento debe ser elaborado a partir de agua potable. El hielo purificado, envasado, debe ajustarse a las especificaciones de las normas correspondientes. Preparación y servicio. Es una parte del procedimiento de los alimentos. Hablaremos de los siguientes puntos: desinfección de frutas y verduras, alimentos crudos, descongelación de alimentos, cocción de los alimentos, manejo de alimentos preparados con anterioridad, enfriamiento, recalentamiento, alimentos listos para servirse, servicio y transporte. Estos alimentos contienen desinfección de frutas y verduras, Estos alimentos contienen una gran cantidad de microbios, por lo que debes seguir los siguientes pasos. Lávalos con agua potable y detergente uno por uno, jitomate, pepino, naranja, o en manojos pequeños como el cilantro, espinacas u hoja por hoja de lechuga y col. Utiliza un cepillo o estropajo que elimine la suciedad. 2. Enjuaga a chorro de agua después del lavado para eliminar todo tipo de detergente o suciedad, para que actúe correctamente. 3. Aplica el desinfectante conforme a lo especificado en la etiqueta. Cantidad y tiempo de acción. Deberá estar aprobado por la Secretaría de Salud. Te sugerimos que pidas a tu supervisor que marque en la tarjeta la cantidad de agua a usar. La cantidad de agua a usar, así como colocar las instrucciones completas. Alimentos crudos. Debido a lo contaminado de nuestras aguas en los ríos, lagunas, etc., tanto pescados como mariscos pueden venir contaminados con diferentes tipos de microorganismos que producen enfermedades como cólera, salmonelosis, tifoidea, hepatitis y otras, por lo que resulta muy riesgoso consumirlos crudos. Recuerda que el limón, el vinagre y la sal no destruyen a las bacterias. Productos como la carne pueden venir con una alta cantidad de microorganismos, al igual que pescados y mariscos, así como también el huevo crudo debido a contaminaciones cruzadas. Descongelamiento de alimentos. Los métodos seguros para descongelar alimentos son pasar de la congelación a la refrigeración. Otra opción es el microondas. Otro método es pasando directo de congelación a cocción. Cocción de los alimentos. Esta etapa es importante para la preparación de los alimentos. A continuación,
se te presentan las temperaturas y tiempos en que debes cocinar los diferentes alimentos. Aves y carnes, 74 grados centígrados por 15 segundos. Pescados, 63 grados centígrados por 15 segundos. Carne y carne de cerdo y molida de res, 69 grados centígrados por 15 segundos. Estos tiempos son muy específicos, pero finalmente es para este tipo de cocción. Enfriamiento de alimentos. Los alimentos ya preparados que no vas a consumir o utilizar de inmediato deben enfriarse mediante el siguiente procedimiento. Proporciónalos para reducir el volumen. Introduce los recipientes en baños de agua y hielo. Refrigéralos sin olvidar tapar el recipiente y asegúrate que lleguen a 4 grados centígrados. El recalentamiento. Cuando vayas a utilizar algún alimento que estuvo en refrigeración, debes seguir las siguientes reglas. Sacarlo del refrigerador, recalentarlo rápidamente, 74 grados centígrados por 15 segundos. Alimentos listos para servirse. Los alimentos que estén listos para servirse deberás tener en cuenta lo siguiente. Conservarlos a más de 60 grados centígrados, que serían los alimentos calientes. Mantenerlos tapados. Montar bien el baño María y servirlos a 7 grados centígrados cuando son alimentos fríos. El servicio. Una vez preparados los alimentos, llega el momento de servirlos a los comensales. Por lo que es importante seguir estas recomendaciones. Manipula bien los cubiertos, no colocar los dedos en partes de vasos, platos, etc. Conservarlos a temperaturas indicadas. Todo debe estar desinfectado. Aquí lo observas en esta parte que te pongo. No, aquí tenemos sí y aquí tenemos no. Observa que van separados y aquí los juntan. Y con los dedos estamos tocando la parte de abajo del vaso. No se apilan, se van y se llevan por separado. No vamos a agregar algunas cosas en un frasco con la mano, sino lo ponemos con una pala o una cuchara. No llevamos los recipientes en grupo, los llevamos en una charola. Y definitivamente no ponemos, por ejemplo, mantequilla o algo encima de un recipiente, lo tenemos que llevar separado con la finalidad de que no se vaya a contaminar. El transporte. Si tu servicio requiere de transporte, deberás tomar en cuenta: el área del vehículo deberá estar limpia. Debes transportar los alimentos en recipientes cerrados. Mantener las temperaturas de los alimentos y el vehículo debe estar libre de plagas. Pues con esto termino el capítulo 7, segunda parte, un capítulo muy importante. Mi nombre, soy el instructor Ángel Arsenio Rosado Cervantes del Centro de Capacitación en Química Industrial. Gracias.